Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Hoy día vamos a ver el sistema de inyección electrónica diésel llamado UIS, ¿ya? Unit Injection System. Bien, acá tenemos algunos tipos de inyectores, bien, que podemos encontrar. ¿Ya? Estos inyectores que yo tengo acá en mis manos son de maquinaria pesada. Bien, si ven el tamaño, los de vehículos pequeños, ¿cierto? Fueron algo como hasta por ahí. Bien, y el diámetro obviamente es mucho más pequeño. Pero esto es como para que vean, ¿cierto? Y nos damos una idea de los inyectores. Bien, estamos listos para empezar el video. Bien, vamos con el sistema UIS. Bien, el sistema de inyección con inyector bomba UIS. Tenemos una imagen de un inyector en la pantalla. Este inyector que tenemos ahí, nosotros le llamamos inyector bomba. Bien, el sistema se llama UIS, Unit Injection System, o sea, sistema de inyección unitaria. Bien, entonces, algo de la historia del sistema de inyección, ¿cierto? Dice que las bombas de inyección con gestión electrónica aparecieron en la segunda mitad de los años 80. Por lo tanto, no se trata hoy en día de una verdadera novedad. Dos firmas importantes, Lucas Delphi y Bosch, copan el mercado con sus productos, frutos de años de trabajo e investigación. Un sistema mecánico clásico, aunque permite un funcionamiento satisfactorio, no puede ofrecer una dosificación y un control del punto de inyección suficiente preciso para permanecer dentro de los límites exigidos en materia de contaminación. Esto lo hablé en clases y les comenté que existían, como dice acá, en los años 80, existían diferentes tipos de bombas, como eran las bombas en línea, las bombas tipo A, tipo BP, ¿cierto? Estos tipos de bombas, la presión de inyección no era muy elevada, ni el control de avance, ¿cierto?, de la inyección o la regulación del caudal de inyección no era tan efectivo, ya que era un sistema netamente mecánico, el cual trabajaba con piolas, con resortes, ¿cierto?, con diferentes muelles para realizar los controles. Por lo tanto, este sistema mecánico clásico no va a dar un buen funcionamiento, ¿cierto?, bajo las exigencias que hoy día nos pide el mercado. Bien, por lo tanto, las exigencias hoy en temas de ambiente son más altas, por lo tanto, siempre se catalogó que los vehículos diésel son más contaminantes que el vehículo gasolinero. Por lo tanto, con los avances, ¿cierto?, en el tema de inyección, se ha podido ir disminuyendo digamos, esta diferencia entre los dos vehículos, y hoy día incluso podemos llegar a decir que el vehículo diésel es un poco más limpio que un gasolinero. Bien, por lo tanto, vamos a ver que gracias a todo lo que es el sistema de control electrónico diésel, el EDC, Electronic Diesel Control, bien, vamos a poder controlar de una buena manera, una manera eficaz, una manera justa, ¿cierto? En el momento, en el instante correcto, la inyección, la cantidad adecuada, lo vamos a poder hacer gracias a un sistema de control electrónico. Eso nos tiene que quedar claro. Entonces, de acuerdo a como les decía anteriormente, las ventajas del EDC, Electronic Diesel Control, dice: las ventajas que procura la gestión electrónica son de varios tipos. Consumo más reducido, reducción de las emisiones, ya, de monóxido de carbono, ¿cierto?, de óxido de nitroso, motores más silenciosos y con menos vibraciones. Esas son las ventajas que podemos tener hoy día. Entonces, viendo algunos de los sistemas de la empresa Bosch, ¿cierto?, que son líderes en el tema de inyección, de arranque, ¿cierto?, sistemas de encendido, son líderes Bosch, y como también salía anteriormente Delphi, tenemos un sistema que es el EDC 15B, bien, donde tenemos una bomba rotativa de émbolo axial, una BP 3637, que su presión de inyección no supera los 1000 bar, ya está entre 800 a 1000 bar. Obviamente dependiendo, ¿cierto?, de las revoluciones y el caudal inyectado. Bien, este es como un tipo de las bombas que vimos en los
módulos que vimos en Electud, bien, donde salía este mismo tipo de bomba, ya cuando tiene acá un sensor, ¿cierto? Para poder controlar el regulador de caudal, ¿cierto? Y tenemos la solenoide, ¿cierto? Que funcione todo este sistemita. Por lo tanto, tenemos una dosificación de caudal que es de tipo corredera de regulación movida por motor eléctrico de corriente continua y sistema de control HDK, que es el que tenemos acá. Bien, ese era el que nosotros veíamos, que tenía un eje, ¿cierto? Y unos anillos electromagnéticos, los cuales cuando se acercaban o se alejaban, iba a producir un mayor caudal o menor caudal. La secuencia de inyección, distribución rotativa mecánica, bien, o sea, esto va directamente a la secuencia, ¿cierto?, del motor. Inyección piloto, ejecutada por construcción del inyector, un inyector bimuelle. Gestión de avance, hidráulica, con electroválvula de regulación, control mediante inyector pilotado. Entonces tenemos, ¿cierto?, el avance, que es controlado por esta electroválvula de regulación. Bien, ahí tenemos el avance de la inyección. Tenemos otro sistema que es el EDC-15M. Su elevación de presión, ¿cierto?, es de una bomba rotativa de émbolos radiales, que es tipo BP44. Su presión de inyección es de 2025 bar, dependiente de las revoluciones del caudal inyectado, lógicamente. Su dosificación de caudal tiene una electroválvula dosificadora, controlada por el calculador, por una SM, ¿cierto? Tiene una secuencia de inyección que es de distribución rotativa mecánica. Tiene la inyección piloto, ¿cierto?, ejecutada por construcción también de un inyector bimuelle. Y tiene una gestión de avance que es hidráulica, también con una electroválvula de regulación de gestión de avance. Bien. También tenemos un control mediante el sistema AIT, ¿cierto?, el Incremental Ángulo Tiempo, ¿cierto? Tenemos la unidad aquí de control de la bomba de inyección, tenemos la electroválvula reguladora de dosificación y tenemos la válvula, ¿cierto?, de comienzo de la inyección o de avance, ¿cierto?, también de la inyección ahí. Tenemos el EDC-15C. Tenemos una bomba rotativa de alta presión de 3 pistones, presión de inyección de 1350 bar, independiente de las revoluciones y del caudal inyectado. Control por regulador de presión. Bien, aquí ya estamos entrando en lo que es un símil, ¿cierto?, de un sistema Common Rail. Secuencia de inyección es determinado por el EDC, por Electronic Diesel Control. La inyección piloto es ejecutada por la activación de los electroinyectores con posibilidad de post-inyección. Y la gestión de avance también es determinada por la EDC según la cartografía de funcionamiento del motor. ¿Bien? Entonces aquí entramos en un sistema que es más avanzado, ¿cierto?, de riel, donde tenemos un control netamente electrónico. Bien. Tenemos acá las partes, ¿cierto?, los elementos del riel. Tenemos la refrigeración del combustible acá abajo, bomba de preelevación de engranaje. Tenemos una regleta de distribución con circuito de regulación de alta presión. Y tenemos una bomba de alta presión y sus respectivos inyectores, o como le llamaron acá, electroinyectores. Otro sistema que es el EDC-15P es el inyector bomba accionado por árbol de leva. Bien, presión de inyección de 2050 bar, dependiente de las revoluciones y del caudal inyectado. Bien. La dosificación del caudal es por activación eléctrica de la válvula de mando o tiempo de activación. Secuencia de inyección, distribución mecánica también de acuerdo al árbol de leva. La inyección piloto es ejecutada por construcción del inyector bomba. Y gestión de avance, momento de activación de la electroválvula, ¿cierto?, va a controlar. Control mediante señal BIP producida en la electroválvula del inyector bomba. Entonces tenemos un funcionamiento que es similar al que ya vimos, que es el UPS, ¿cierto?, donde el control de la dosificación del caudal, ¿cierto?, el control del caudal y la gestión de avance de la inyección va a ser controlada netamente por cuando se active esta electroválvula que vemos acá. Y esa electroválvula, el pulso electrónico que le llegue va a ser controlado por la ECU, ¿bien? Y va a ser obviamente controlado gracias a
los diferentes sensores, ¿cierto? Que van a dar una información a la ECU la va a calcular y va a dar, ¿cierto? Un pulso electromagnético para poder activar esta electroválvula. Entonces acá tenemos el componente que es el que estamos viendo nosotros y que nos interesa en este caso, en este video, que es el inyector bomba, ¿bien? Donde es todo un conjunto completo, ¿cierto? Tenemos un eje de balancín, el balancín, ¿cierto? Con el rodillo que va hacia el leva, el árbol de leva. Tenemos el inyector bomba, un tubo de distribución del combustible, ya conductos de retorno del combustible, y tenemos obviamente el conector o mazo de cables de la electroválvula. Entonces tenemos el EDC15P, conocido como UIS, de la marca Bosch, donde tenemos los siguientes componentes. Tenemos un diagrama, ¿cierto?, de este sistema, donde tenemos un radiador de combustible, un precalentador o recalentador de combustible, un termosensor de combustible, la bomba de combustible, la electrobomba de combustible, filtro de combustible, la válvula de retención y los inyectores bombas. Bien, entonces tenemos un circuito de donde la electrobomba, ¿cierto?, de combustible va a salir, ¿cierto?, el combustible desplazado hasta la bomba de combustible. Bien, acá también tenemos una válvula antirretorno, ¿cierto? Sale el combustible hacia el sistema. Acá también tenemos otra válvula antirretorno y llega, ¿cierto?, hasta la bomba de combustible. De la bomba de combustible va a ser enviado el combustible hacia los inyectores, y de los inyectores también tenemos de cada uno una línea de retorno, ¿cierto? Esta línea de retorno vuelve, va a pasar, ¿cierto?, por un termosensor de combustible, luego va a pasar por el recalentador de combustible que va a impedir, ¿cierto?, que el combustible se parafine, o sea, que se convierta como en un tipo cera, así que no está a la temperatura adecuada, y luego va a pasar por el radiador de combustible, ¿cierto?, para enfriarse un poco, y va a volver hacia el depósito. Bien, eso es como un circuito simple. Entonces tenemos la electrobomba de combustible, que la bomba eléctrica, ¿cierto?, va a ir instalada en el depósito de combustible y trabaja como una bomba de preelevación. Mediante la electrobomba se evitan irregularidades de funcionamiento del motor debido a las generaciones de burbujas de vapor. En la tapa de la bomba se divide el caudal en dos ramales. Uno se pasa a la zona de alimentación del motor y el otro se utiliza para hacer funcionar el eyector, que es el que vemos acá abajo, ¿cierto?, que es el nivel, ¿ya? A través del eyector se aspira el combustible del depósito y se eleva hacia la cuba de la bomba. Bien, entonces el eyector va a hacer que este suba, ¿cierto?, hacia la cuba y va a salir hacia la alimentación. La válvula limitadora de presión en la tapa de la bomba, que la vimos acá en el circuito, la que está acá, ¿ya? Esa válvula limitadora de presión en la tapa de la bomba se encarga de limitar la presión de elevación a 0,5 bar. Bien, entonces los componentes de esta bombita o electrobomba: tenemos una válvula limitadora de presión, la alimentación del combustible, el retorno del combustible, esta es la alimentación que va hacia el eyector, y tenemos la electrobomba de combustible en sí y el depósito donde está instalada esta electrobomba. Otro componente del sistema es el filtro de combustible. Tiene un umbral de filtración de 5 micras y decantación de agua. Recordemos que nosotros como humanos tenemos un umbral de vista, ¿cierto? Lo que nosotros podemos ver son más o menos desde los 40 micras hacia arriba. Y 40 micras nosotros más o menos decimos que es el tamaño de un pelo, es lo que nosotros vemos. Bien, de ahí para abajo ya es invisible para nosotros. Bien. Pero este filtro tiene un umbral de filtración hasta de 5 micras. Bien, el retorno de combustible está provisto de un elemento termostático, ¿cierto?, de derivación, cuya misión es evitar el parafinado del gasoil en tiempo frío. Recordemos que el parafinado es cuando se vuelve, ¿cierto?, un tipo cera este combustible, bien, por la baja temperatura. La válvula de recalentamiento dirigirá el carburante recalentado hacia el depósito, bien hacia el filtro en funciones de temperatura exterior. Ahí tenemos el circuito, ¿cierto?, del recalentado de combustible. Tenemos las A,
que es el filtro, la B que es la entrada del filtro, la C es la salida del filtro hacia la alimentación de la bomba, la D es el retorno de pérdida, ¿cierto? Bombas e inyectores, las que vienen devolviéndose, y la E ya es el retorno al depósito. La F es la válvula de recalentamiento, la G, que es la que vemos acá, es la válvula de reglaje, y la H es la válvula anti-retroceso, que es la que se abre, ¿cierto? Para poder hacer el paso del combustible cuando está con diferentes temperaturas. Entonces nos dice, si la temperatura exterior es superior a 10 grados Celsius, el gasoil se dirige directamente hacia el depósito. O sea, este pasa, ¿cierto? Que el que viene de retorno pasa directamente hacia el depósito. O sea, de acá pasa hacia allá, de D a E. Pero si la temperatura exterior es inferior a 0 grados, el carburante recalentado vuelve al cartucho filtrante. O sea, esta válvula, como les dije, se abre, ¿cierto? Y ahora pasaría el combustible desde D, bajaría, se entraría por esta válvula y entraría nuevamente al cartucho filtrante. Bien. Otro de los elementos es la válvula de retención, que impide el retorno del combustible de la bomba de alimentación al depósito, estando el motor detenido. Su presión de apertura es de 0,2 bar. La bomba de combustible se halla directamente detrás de la bomba de vacío en la culata. Asume la función de transportar el combustible desde el depósito hacia los inyectores bomba. Bien, este tipo de bomba que vemos acá, ¿cierto? Está en tándem junto con el accionamiento del leva y tenemos un depresor. Bien, por lo tanto, por eso se llama tándem, porque estamos utilizando ese mismo eje para hacer funcionar dos componentes. Bien, ambas bombas son accionadas conjuntamente por el árbol de leva. Este conjunto recibe el nombre de bomba tándem. Aquí está la sección, ¿cierto?, de la bomba de combustible. Tenemos una válvula reguladora de presión, tenemos un empalme de alimentación, tenemos el rotor, ¿cierto?, que es el eje de la bomba. Tenemos las aletas con cierre integrado, ¿cierto? Podríamos decir que es una bomba de aletas, ¿cierto?, con rotor, ¿ya? Un retorno de la culata, un regulador de presión de retorno, un empalme para el retorno, una alimentación hacia la culata, tenemos un tamiz, ¿cierto?, que un tamiz es un pequeño filtro, y tenemos un estrangulador. ¿Bien? Entonces la bomba de combustible es una versión de bomba de aletas con cierre integrado. La ventaja reside en que eleva el combustible desde regímenes bajos. La conducción del combustible en el interior de la bomba está diseñada de modo que el rotor siempre esté bañado de combustible, incluso si se ha agotado el contenido del depósito. O sea, este rotor, ¿cierto?, que va a ser el que va a estar girando, como vemos acá, en la 1, ¿cierto?, por este lado se va a ingresar, ¿cierto?, el combustible, ¿ya? Y por lado 4, ¿cierto?, lo va a sacar, ¿ya? Por este lado aspira y por este lado lo saca. Bien, entonces como lo aspira, esto tiene que estar girando. Entonces, ¿qué hace? Lo va aprisionando hacia la pared y lo va desplazando, ¿cierto?, dentro del sistema. Bien, entonces dice que la conducción del combustible en el interior de la bomba está diseñada de modo que el rotor siempre esté bañado de combustible, incluso si se ha agotado el contenido del depósito. Las celdas aspirantes y las impelentes están separadas por medio de aletas de cierre. Ya como vemos acá, tenemos estas aletas de cierre. Bien, entonces la figura izquierda del combustible es aspirado por la celda 1, por acá, y impelido, ¿cierto?, por la celda 4, o sea, sale por acá. Ahora, en la figura de este otro lado, en la figura derecha, es aspirado por la celda 3, o sea, entra por acá, ¿cierto?, por este otro lado, y impelido por la celda 2, que es la que está por este otro lado. Entonces tiene dos funcionamientos: puede ingresar por acá, ¿cierto?, y sale hasta este otro lado, o ingresa por este lado y sale por este. Bien. La bomba de combustible seguimos viendo que tiene una válvula limitadora de presión de alimentación, y esta válvula limita la presión del conducto de alimentación a 7,5 bar. Bien, que es la que vemos acá. Tenemos además un estrangulador, ¿cierto?, que es el que está allí,
Dentro de la bomba de combustible hay un filtro que separa la burbuja de vapor del conducto de alimentación del combustible, que es el tamiz. Las burbujas separadas por el filtro pasan del conducto de alimentación del combustible al retorno a través del estrangulador. Bien, entonces como está este tamiz, se separan, ¿cierto? Como decía acá, las burbujas de vapor, ¿cierto? Se separan y salen por acá por el estrangulador, ¿cierto? Se separan. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta otra parte va hacia el conducto de alimentación que está en la culata. Bien, la válvula limitadora de presión de retorno, esta válvula limita la presión de combustible a un bar, ¿ya? Que es la que está acá. Lo que mantiene constantes las relaciones de fuerza que afectan la aguja de la válvula solenoide del inyector bomba. Y entonces un bar es el límite de presión de combustible que está, ¿cierto?, en este empalme del retorno. Y tenemos un bypass o derivación. Si hay aire en el sistema de alimentación, si el depósito está vacío, la válvula limitadora de presión de retorno permanece cerrada. El aire se expulsa a través del sistema de una derivación. Bien, entonces recordemos que estos sistemas son muy sensibles al aire. Ahí tenemos que andar nosotros juzgando. Entonces ahí tenemos la parte que estamos hablando, donde tenemos la alimentación que viene desde el filtro de combustible, ¿cierto? Va a pasar por la bomba. Tenemos una válvula limitadora de presión que regula la presión de combustible que va hacia la alimentación, ¿cierto? Si la presión supera los 7,5 bar, deriva el combustible hacia la parte de aspiración de la bomba. Bien. Tenemos un taladro estrangulador, ¿cierto?, que evacúa las burbujas de vapor hacia el retorno. Y aquí es el retorno de de los inyectores, ¿cierto?, de todo lo que sobra. Y el tamiz, que asume la función de captar burbujas de vapor procedentes de la zona de alimentación del combustible, ¿cierto? Entonces esas burbujas salen hacia allá por el estrangulador hacia el retorno. Y tenemos un bypass, ¿cierto?, que si existe aire en el circuito es evacuado por este taladro calibrado. Bien, hacia el retorno del depósito. Y tenemos la válvula reguladora que mantiene la presión del retorno de combustible a un bar. Bien, entonces dentro de este sistema tenemos dos válvulas, ¿cierto?, una delimitadora de presión y una reguladora de presión. En retorno tenemos regulación de presión a un bar y en la alimentación de 7,5 bar. Bien, si esta supera los 7,5 bar se devuelve a retorno de esa presión y podemos trabajar tranquilo. Tenemos el tamiz, para que quede claro, que es el que va a asumir la función de captar burbujas de vapor que vienen desde la alimentación del combustible, ¿cierto?, y las va a enviar por este estrangulador hacia el depósito. Bien, y si es que hay también aire en el circuito, ¿cierto?, va a haber una válvula de bypass, la cual va a evitar, ¿cierto?, este aire y lo va a sacar al exterior. O también puede que lo devuelva al mismo depósito. La distribución de combustible se va a realizar por medio, ¿cierto?, de un conducto de alimentación de combustible. No estamos hablando de un riel común, ya, sino que un tubo distribuidor nomás, de alimentación de combustible de la culata, ¿cierto?, dispone de un conducto de dosificación que se encarga de distribuir el combustible por igual a los inyectores bomba. Entonces ahí tenemos el tubo distribuidor. Y el conducto de dosificación. Sin el conducto de dosificación, el combustible caliente que los inyectores bomba devuelven al conducto de alimentación se impulsaría en dirección al primer cilindro. Bien, si es que no tuviéramos este conducto. Entonces tenemos ahí un orificio de alimentación, tenemos un combustible muy caliente, ¿cierto?, del retorno, y tenemos un combustible de alimentación en frío. Bien, entonces vemos que esta es la parte de la culata donde tenemos los 4 cilindros, ¿ya? Y si el combustible está a distintas temperaturas, habrá también distintas masas de combustible y el motor funcionaría de forma irregular. Ahora, ¿cómo se distribuye? Dice, el combustible procedente de la bomba de combustible fluye por el conducto de dosificación en dirección al primer cilindro. O sea, viene de acá, ¿cierto?, hacia el primer cilindro. Al combustible pasa al hueco anular.
situado entre el conducto de dosificación y la pared de la culata a través de los orificios transversales. En el hueco anular se mezcla este combustible con el que procede del conducto de retorno de los inyectores ya calientes. Entonces vemos que está ingresando, ¿cierto?, este combustible que viene del depósito, y este inyector ya está tirando, ¿cierto?, su retorno. Entonces las líneas rojas, ¿cierto?, son el retorno y ese combustible viene ya caliente. Bien, entonces aquí se va a mezclar. Bien, entonces dice, en el hueco anular se mezcla este combustible con el que procede el conducto de retorno de los inyectores bomba ya calientes. Bien, ahí tenemos los orificios transversales, ¿cierto?, y tenemos una rendija anular. Todos los inyectores bomba reciben el combustible a la misma temperatura. Bien, entonces si vemos acá, tenemos una mezcla, ¿cierto?, del combustible en la rendija anular, que se llama. Bien, entonces el combustible, ¿cierto?, a la unidad inyectora es el que va ingresando acá, ¿ya? Y el combustible de la unidad bomba inyector, que es el que va saliendo en rojo. Bien, el inyector bomba, que es el que estamos viendo nosotros, tenemos un inyector bomba, como dice su nombre, es una bomba de inyección con electroválvula de control y un inyector. O sea, está todo mezclado en uno. La bomba, la electroválvula y el inyector. O sea, aquí tenemos dividido, ¿cierto?, de acuerdo a los colores. En el verde es la bomba, ¿cierto? Toda la parte verde es la bomba. Esta parte azul es la electroválvula de control y esta parte roja es el inyector. Bien, entonces un inyector bomba, decimos que va a generar internamente esa presión de bomba, ¿cierto? Va a ser controlada por medio de la electroválvula y el inyector va a realizar el trabajo. Entonces las funciones que tiene es generar la alta presión para la inyección, inyectar el combustible en la cantidad correcta y en el momento preciso, ¿ya? Cada cilindro del motor tiene asignado un inyector bomba. De esa forma se eliminan, ¿cierto?, de estas tuberías de alta presión que, como vimos, los sistemas OPS tenían que ya ahí ser cortas, ¿cierto?, ser hechas de un material resistente, que no tuvieran muchas curvas, que no tuvieran conectores, que fuera de un solo tubo, ¿cierto?, que no hubieran uniones, que no hubieran soldaduras por entre medio. Aquí ya de lleno se eliminan estas líneas, ¿ya?, o tuberías de alta presión. Entonces ahí tenemos las partes internas de este inyector bomba. Primero, en la parte de accionamiento tenemos el balancín del rodillo, ¿cierto?, y tenemos leva de inyección, o el leva, ¿cierto?, el árbol de leva, que va a ir dando de acuerdo a los giros, ¿cierto?, va a ir haciendo la inyección. Tenemos un perno de cabeza esférico, tenemos el émbolo de la bomba. Recordemos que toda esta parte de acá es la bomba, esta parte es la electroválvula y aquí tenemos el inyector. Tenemos el émbolo de la bomba, el muelle del émbolo. Acá tenemos la aguja de la electroválvula, ¿cierto?, para el inyector bomba. Tenemos un retorno de combustible acá. Tenemos acá la alimentación de combustible. Bien, el émbolo de evasión, que es el que está allí, de elevación debería ser. El muelle del inyector, el amortiguador de la aguja del inyector y la aguja del inyector. Bien, tenemos una junta termoaislante y las juntas tóricas, ¿cierto?, del inyector, que van a permitir que haya allí un sellado perfecto. Bien, entonces el inyector bomba tiene unas características más o menos como del caudal de preinyección, es de 1 a 2 milímetros cúbicos, caudal de inyección principal de 0 a 65 milímetros cúbicos, un ángulo entre inyección previa y principal de 6 grados a 10 grados, máxima duración de la inyección 30 grados, ¿cierto? Presión de preinyección 180 bar, presión de inyección principal 305 bar, presión máxima de inyección 2050 bar. Bien, entonces aquí tenemos el dibujito donde tenemos el inyector bomba, ¿cierto? Creo que esta imagen la vimos recién. Entonces, ¿cómo es la impulsión y accionamiento de este sistema? El árbol de leva dijimos que es el que va a accionar el inyector bomba, que dispone de 4 levas adicionales. Bien, el árbol de leva tiene 4 levas adicionales para este sistema. El accionamiento se realiza por medio de balancines de rodillo, ¿cierto?, que son los que están acá, el balancín de rodillo, que dispone de un tornillo de regulación, que es el que está acá. Bien,
para ajustar el juego existente entre el mismo y el inyector bomba. O sea, también nosotros podemos poner un filler allí y poder regular, ¿cierto?, la apertura. El ajuste será necesario realizarlo siempre que se desmonte el inyector bomba, tal cual cuando nosotros desmontamos las válvulas, ¿cierto?, de un motor, y después tenemos que calibrarla, ¿cierto?, ponerle un reglaje. Lo mismo tenemos que hacer acá con este tipo de inyector. Bien, este reglaje se asegura que el recorrido del inyector bomba es el suficiente para controlar el caudal de inicio de inyección en toda la gama de funcionamiento del motor. Entonces la impulsión, dice, la leva de inyección tiene una cara ascendente pronunciada, ya que es la de acá, y otra descendente plana. Bien, la cara ascendente hace bajar el émbolo de la bomba a gran velocidad, con lo que se crea rápidamente la alta presión de inyección. Y la cara descendente permite que el émbolo vuelva a subir lentamente hasta volver a la posición inicial. Esto permite que el combustible fluya a la cámara de alta presión del inyector bomba sin que se formen burbujas. Bien, entonces con la cara ascendente del leva hacemos que el émbolo baje rápidamente, ¿cierto?, a gran velocidad, con lo que se crea la alta presión. Y con la cara descendente empezamos a subir lentamente el émbolo hasta su posición inicial, ¿cierto? Y como lo hace lentamente, evita que se formen burbujas. La secuencia de inyección, para que el combustible se queme de forma eficaz, la mezcla debe ser la adecuada, eso lo tenemos claro. Si no se inyecta el combustible en el momento adecuado y en la cantidad precisa, va a suceder lo siguiente: aumento en las emisiones, se escuchan más ruidos de combustión, ¿cierto?, estos golpes diésel que tiene el motor, aumenta el consumo de combustible. Bien, el tiempo que transcurre entre el inicio de la inyección y el momento de inflamación se denomina retardo de inflamación. Bien, entonces tenemos acá una inyección convencional, ¿cierto? En la A tenemos la elevación de la aguja del inyector, en la B tenemos la subida de presión en el cilindro, y la C, la presión media en el cilindro. Tenemos el inyector, la inyección convencional versus lo que es el inyector bomba. Tenemos una preinyección. Antes del inicio de la inyección se inyecta una pequeña cantidad de combustible a una presión baja, aproximadamente 180 bar, que es una inyección piloto, que es la que tenemos acá. Es una inyección piloto, por eso es IP, preinyección o inyección piloto. La expansión de calor que produce esta combustión previa hace que aumente la temperatura, con lo cual aumenta también la presión en la cámara de combustión. Ello permite que haya un encendido más rápido del combustible inyectado durante la fase de inyección. Recordemos que mientras mayor temperatura haya dentro de la cámara de combustión, va a haber una mejor combustión del combustible. Bien, la inyección. Dice, en la inyección el combustible se inyecta a una presión muy elevada, entre los 300 a 2050 bar. De este modo se consigue que se mezclen de forma muy íntima el combustible y el aire, o sea, una mezcla muy estequiométrica, digámoslo de alguna forma, existen estos tipos de cámaras de turbulencia, ¿cierto?, donde se mezclan estos combustibles, y el tiempo de residencia, ¿cierto?, que es la quema del combustible desde que se inyectó hasta que ya no queda nada, es bueno, bien, es corto el tiempo de residencia. De este modo se consigue que se mezcla, como dice, de forma muy íntima el combustible y el aire. Y el fin de la inyección, como dice, para que la aguja del inyector pueda cerrarse rápidamente después de la fase de inyección, es importante que la presión de inyección descienda rápidamente. Con ello se evita inyectar el combustible a alta presión. Entonces tenemos el proceso de inyección. Primero, el llenado de la cámara de alta presión. Dice, el balancín de rodillo recoge la cara descendente de la leva de inyección, de manera que el émbolo de la bomba sube, ¿cierto? Va a subir este émbolo a causa de la fuerza del muelle. Luego la aguja de la válvula de solenoide no está activada y deja el paso libre entre el conducto de alimentación y la cámara de alta presión. Esta válvula no está activada, por lo tanto va a entrar, ¿cierto?, el combustible y va a llenar esta cámara, ¿cierto?, de alta presión donde está el combustible. Ingresa el combustible porque la válvula, ¿cierto?, o sea, esta aguja no está activada. Ahora comienza la preinyección. Dice que el balancín de rodillo recorre la cara ascendente, ¿cierto? Y lo vemos acá, la cara ascendente,
de la leva de inyección, de manera que el émbolo de la bomba baja rápidamente. O sea, cuando empieza, ¿cierto?, en la cara ascendente, este empieza a accionar este émbolo y empieza a descender, ¿cierto?, rápidamente, y empieza a hacer presión sobre esta cámara de alta presión. Entonces el movimiento descendente del émbolo hace que se reduzca el volumen de la cámara de alta presión, ¿cierto?, porque está llenando el émbolo, y se expulsa el combustible desde esta cámara al conducto de alimentación de combustible, ¿ya? El módulo de control del motor EDC activa esta válvula, que es la electroválvula solenoide. La aguja de la válvula es empujada hacia su asiento, ¿cierto?, se va hacia allá, con lo que cierra el paso entre la cámara de alta presión y el conducto de alimentación, y ahí genera, ¿cierto?, en este lapso el aumento de presión. Bien, a 180 bar la aguja del inyector se eleva, ¿cierto? Vemos que pasa ese combustible hacia acá, y esta aguja, en este caso a 180 bar, se eleva contra la fuerza del muelle inyector, ¿cierto?, y comienza la preinyección. La preinyección que dijimos que era para poder realizar una elevación de temperatura dentro de la cámara. Luego tenemos la amortiguación de la aguja de inyector. Dice: durante la preinyección la carrera de la aguja del inyector es amortiguada mediante el colchón hidráulico, que es el que está ahí, ¿cierto?, lo que permite una dosificación exacta de la cantidad del combustible que se debe inyectar. En cuanto el émbolo de amortiguación llega al orificio del cuerpo del inyector, el combustible amortiguado solamente puede fluir por un pequeño espacio entre el alojamiento del muelle. De esta manera se limita la carrera de la aguja del inyector durante la preinyección. O sea, aquí se hace un colchón hidráulico, por lo tanto permite que una pequeña elevación nomás en la aguja de inyector para realizar esta preinyección. Bien. Luego, en el final de la preinyección, dice: la presión creciente en la cámara de alta presión, ¿cierto?, que es la que está ahí arriba, como está creciendo, el émbolo de evasión, ¿cierto?, hacia abajo, con lo que aumenta el volumen de la cámara de alta presión y se produce una caída de presión. ¿Bien? Se produce una caída de presión momentánea. La aguja del inyector se cierra y finaliza la preinyección. O sea, cuando esta empieza a disminuir, ¿cierto?, ¿qué hace aquí? Empuja este émbolo, ¿cierto?, de evasión, lo empuja, y ahora va a hacer que este venza al resorte, ¿cierto?, y va a hacer que la aguja vuelva a su posición. Bien, y se realiza el cierre del inyector, por lo tanto se finaliza la preinyección. El movimiento descendente del émbolo de evasión pretensa con más fuerza el muelle inyector, lo que estoy diciendo, para que se vuelva a abrir la aguja del inyector. Es necesario que la presión del combustible sea mayor que en la preinyección. Recordemos que aquí solo fueron 180 bar, ¿bien? 180 bar para abrir. Ahora, la presión que debe ingresar ahora, porque tenemos un colchón de amortiguación hidráulico, debería ser mayor a 180. Bien, la mayoría de esos sistemas están trabajando en 250 bar a 300 bar para poder realizar una inyección. Ahora comienza la inyección, ¿cierto?, a 300 bar, como les decía recién. Aproximadamente vuelve a subir el muelle del inyector, pretensando por el émbolo de evasión, y comienza la inyección. Bien, entonces ahora se está elevando, ¿cierto?, eleva, va a bajar el muelle y va a elevar la presión, ¿cierto?, en este lugar, y se le va a ingresar una presión más o menos de 300 bar para levantar la aguja del inyector. Durante la inyección la presión del combustible puede aumentar hasta los 2050 bar, ya que la cámara de alta presión se reduce debido al movimiento descendente del émbolo de la bomba y el combustible debe salir a través del orificio del inyector, que son relativamente pequeños. Recordemos que se va a controlar también esa presión o ese aumento de presión gracias a los pequeños orificios en la punta del inyector. Bien, que va a levantar de 300 bar, ¿cierto?, la vamos a levantar a 2050 bar. Y en el fin de la inyección, cuando obviamente el módulo de control electrónico diesel deja de activar la válvula de solenoide, o sea, corta el pulso de inyección, esta válvula empuja la aguja de la misma de vuelta a la posición inicial, por lo tanto cierra, ¿cierto?, el paso. La aguja de la válvula solenoide ahora se abre y el combustible desplazado por el émbolo de la bomba fluye hacia el conducto de alimentación y la presión de la cámara de alta desciende. Bien. Y el retorno del combustible, ¿cierto?, del inyector bomba se encarga de las siguientes funciones. Primero tenemos
que refrigerar, ¿cierto? El inyector bomba, para ello parte del combustible del conducto de alimentación, circula por los canales del inyector bomba hacia el conducto de retorno de combustible. Bien. Evacuar el combustible de fuga, ¿cierto? Del émbolo de la bomba, que es lo que tenemos acá, lo evacúa. Y tenemos separar las burbujas de vapor del conducto de alimentación de combustible. Mediante los estrellamientos, las burbujas de vapor pasan al conducto de alimentación de combustible al de retorno. Bien. Y ahí está todo el circuito. Entonces tenemos el émbolo de la bomba, el combustible de fuga, los estranguladores, ¿cierto? El retorno del combustible y la alimentación de combustible. Bien, vamos a dejar hasta acá este sistema de UIS, ya que se ha hecho bastante largo el video, así que espero que se entienda un poco más de todo lo que ustedes habían investigado, les queda un poco claro. Cualquier duda o consulta, como siempre les digo, estoy llano a responderla, no hay problema, así que nos estamos viendo en la próxima clase, que nos corresponde del sistema de inyección Common Rail. Nos vemos, chiquillos, chao, chao.